el alcance o que nuestro proyecto no nos salga fuera del alcance, ¿verdad? Aquí las salidas son información del desempeño de trabajo, solicitudes de cambio y como las solicitudes de cambio es cuando ya en el transcurso del proyecto hay una modificación a lo que inicialmente estaba planificado y como hemos dicho, toda nueva información, pues lo que va a hacer en este caso en particular es generar una solicitud de cambio, que la cual debe quedar documentada. Y bueno, ¿y qué se ha aprendido? El área de conocimiento y gestión del alcance y ese procesos que son planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir alcance, crear la distribución de tareas, validar el alcance y controlar el alcance. La línea base del alcance incluye tres elementos que son el enunciado del alcance, la distribución de tareas y el diccionario del alcance prácticamente. Eso en este apartado. Vamos a pasar a ver otro elemento el día de hoy, siempre con este mismo tema. Ya definimos el alcance, hacemos la planeación y hay que tratar de definir el elemento del costo. El costo a continuación vamos a ver que nos indica lo siguiente. El costo, como les he mencionado a ustedes, realmente es un elemento sustancial o puede indicar el éxito o el fracaso del mismo y hay que procurar mantenerlo dentro de la línea del costo. Eh, el, el elemento de cuánto nos cuesta nuestro proyecto es fundamental. Siempre hemos mencionado que al momento de definir un proyecto, pues vamos a trabajar un pequeño margen de cura, a lo que yo le llamo a un pequeño colchón. No es ninguna regla tampoco, pero en la buena práctica es apropiado para tratar de colocar ahí cualquier elemento o variable que no se haya identificado previamente y cuyo valor pues pueda generar un impacto significativo. Si tenemos un pequeño colchón con lo que hemos definido en nuestro proyecto, pues probablemente ese pequeño colchón nos pueda apoyar. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un proyecto que cuesta algo que nos cueste 1.000 lempiras, tratar de presupuestarlo en 1.100. Es mejor que nos sobre a que nos haga falta. Bien, antes de continuar, por favor, es muy importante que registremos nuestra asistencia en la plataforma. Por favor, registremos nuestra asistencia en la plataforma si son tan amables. Algunos compañeros que aún no se han registrado, por favor, registrémonos. Después se nos cierra lo que es la asistencia y no quiero tener inconvenientes. Ahora habilitemos nuestras cámaras. Bien, hablamos de la gestión del costo. A ver, permítanme. Ok, vamos a continuar y decimos la gestión del costo. En la gestión del costo tenemos lo que es la estimación y esto nos lleva a obtener un presupuesto. Tenemos lo que es esfuerzo y el costo, tenemos los elementos de información que pueden generar elementos sustanciales, el riesgo, la incertidumbre, la exactitud, el fondo contingente y la fase del proyecto. Aquí tenemos desviaciones de más o menos, una estimación más o menos apropiada nos puede llegar a un presupuesto también más o menos apropiado. Permítanme aquí algunos chat. Entonces, si volvemos que cuando hablábamos con la metodología del PMBOK, mencionábamos que teníamos 10 áreas de conocimiento y lo que son los grupos de proceso que eran 5.
tenemos el inicio, la planificación, la ejecución, seguimiento, control y cierre. Tenemos dentro de esta lo que es la gestión de costos del proyecto. Aquí le llamamos lo que es planificar la gestión de costos, estimar costos y determinar el presupuesto. Hay un elemento de seguimiento que es controlar los costos para que estos no se salgan de lo que ya está definido. Una cosa es definirlo y aprobarlo, tener la plata, y entonces tenemos que ir gastando en la medida de que los diferentes entregables lo vayan requiriendo, ¿verdad? Es tratar de hacer una administración efectiva de lo que ya se tiene presupuestado. ¿Qué nos lleva a esto? Aquí estamos, ¿de qué se ocupa lo que es la gestión del costo? Nos dice que se ocupa principalmente de lo que son los costos de los recursos necesarios para completar el programa que hemos hecho en la, perdón, parte de planeación. También se considera el efecto de las decisiones del proyecto en lo que es el costo de uso, mantenimiento, soporte, lo cual nos lleva a un producto. Miren que hay una parte muy interesante en algunos elementos asociados costo de uso. Hay algunos insumos, bienes que pues, van a tener un costo por su uso, lo que nosotros llamamos en algunos casos licenciamientos o costos de adquisición, lo que hablamos de mantenimiento, cuánto cuesta poder mantener un proyecto en el tiempo, el tema de soporte, quién nos lo brinda, ¿verdad? Y todo esto va asociado con el producto. Cuando nosotros tratamos de adquirir un bien o servicio, mencionado yo, de que tratamos de hacer una estimación, tratando de incluir todas las variables que pudieran afectar el esquema del proyecto, en este caso el esquema del producto que se desea obtener. Colocamos todas las variables, por ejemplo, si estamos en un sistema de lo que hemos venido citando mucho aquí, sistema de telefonía IP, cuánto me cuesta la planta telefónica, analizamos la situación del entorno, si tenemos, en este caso, red de datos, porque ocupamos una red para una planta telefónica IP, si no, pues tratar de incluirla o trabajar bajo la premisa de que ya se tiene. Hay que analizar la situación, pero el elemento del costo implica lo que nosotros vamos a implementar y en muchas circunstancias que requeremos adicionalmente para poder implementar eso. La planta telefónica probablemente solo basta con que la conectemos a la red, pero la red tiene que poder soportar lo que es la telefonía IP, por así decirlo. La red también deberá llegar a los diferentes puntos donde los teléfonos van a ser utilizados, y si no llegan, pues tenemos que ver cómo lo hacemos llegar. Entonces hay costos adicionales que tienen que tratar de cubrirse y dimensionarse. Después de eso, definimos qué es lo que el proyecto, qué es lo que el proyecto debe incluir, definimos un presupuesto y lo adquirimos. En esa parte de la adquisición ya hablamos de elementos asociados que en muchos de los casos es muy recomendado hacer un pago por la implementación, hacer un pago también por capacitación, tanto técnica como de usuario final. Hay un concepto que a veces suele ser apropiado, el concepto de llave en mano. No sé si lo han escuchado, el concepto de llave en mano. Pues cuando usted quiere adquirir algo y usted no se mete absolutamente en nada, solo le dan ya el bien ya finalizado para que usted lo ponga en dar. El concepto de llave en mano es como el equivalente a la casa. Usted compra una casa, ya la casa está hecha y todo, no es que tiene que ver cómo voy a comprar las puertas después o las ventanas. Usted cuando compra una casa ya hecha, esto ya va a traer todo, ¿verdad? Salvo de que usted esté comprando una casa que esté en fase gris o algunos componentes que le hagan falta y usted tendrá que terminarlo el resto. Entonces, esto es más o menos así concepto de mano y yo ya tengo todo listo para echar a andar y hacerlo funcionar. Cuando el presupuesto lo permite, y si no, si nuestros técnicos tienen conocimiento oportuno o apropiado, pues que ellos lo hagan. Entonces, tenemos costos de implementación, costos de capacitación y en algunos casos costos de mantenimiento post-implementación. Son aquellos costos de mantenimiento cuando el producto, bien o servicio que se está adquiriendo, en este caso es de un elemento técnico complejo y se requiere de que con una determinada periodicidad un experto por parte de la empresa o del fabricante nos brinde un soporte. Entonces, algunas consideraciones. Al final todo se resume en plata. Los conceptos asociados, hablamos de costos directos, costos indirectos, costos variables, costos fijos, ganancias, impuestos, descuentos y aportaciones de ley, horas extra, bonificaciones. Los costos, el costo directo es lo que me cuesta el insumo, el indirecto, algún costo de acarreo, costos variables que, por ejemplo, si tengo que pagar, por ejemplo, eh, estoy haciendo una importación y tengo que pagar un tema de desaduanaje, cuántos días esa mercadería o esa mercancía puede estar en la aduana, puede ser un costo variable.
un costo fijo, por ejemplo, cuando estoy contratando algún bien o un insumo adicional que ya tiene un valor X y ese no va a cambiar en el tiempo. Los elementos de ganancia, cuando qué es lo que nosotros vamos a ganar, si lo estamos viendo de la perspectiva cuando estamos tratando de vender un insumo, cuánto es lo cual es nuestra ganancia. Los impuestos bien importantes y aquí se señala el impuesto y fíjense, señora, bien, porque a veces cometemos los errores que tomamos información cuando no tenemos mucha experiencia de esto, nos vamos a algún catálogo en internet, referenciamos el valor del producto y presupuestamos en base a eso. Cuando referenciamos un catálogo de internet, en muchos de los casos, los catálogos de internet que tenemos un mayor detalle técnico son aquellos catálogos de empresas norteamericanas y a veces pues tomamos el valor en dólares y lo convertimos a lempiras y ya tomamos que ese es el precio. Y no, porque se nos olvida que hay un concepto de precio por importación de traer ese producto desde Estados Unidos, por ejemplo, hasta Honduras, hay un impuesto asociado, ¿verdad?, a ese mismo, y pues se nos escapa esos conceptos. Entonces, si algo cuesta X, hay un concepto de la importación, que puede ser, en este caso, hay costos variables, y el impuesto que se paga por lo que es la compra también del mismo. A veces se nos olvida el ISB. Entonces, vale 1.000 lempiras, no 1.000 lempiras vale, y respuesta, no, vale 1.150 por el impuesto. Ay, puchito, ¿dónde saco 150 lempiras? Se lo digo porque a mí me pasó en algún momento cuando hace mucho tiempo en mi carrera estaba tratando de hacer presupuestos para esto, el presupuesto en una ocasión, el impuesto se me fue, se me aprobó la plata y resulta el impuesto. Después se tuvo que verme a sacar el impuesto porque no eran 4 centavos también. En algunos conceptos de compras hay algunos puestos hay algunos artículos, bienes o insumos que son exentos de impuestos, entonces ahí no hay ningún problema, pero hay otros que no aplican ese concepto de exención de impuestos. Nosotros siempre trabajamos para el concepto de que hay un impuesto. Descuentos y aportaciones de ley, si así lo subieran. Horas extras cuando tenemos que concluir una finalidad del trabajo en tiempo y forma y ya hemos presupuestado, por ejemplo, en el mejor de los casos, de que tenemos que trabajar no 8 horas al día, sino que tenemos que trabajar 12. Muy probablemente tengamos que pagar horas extras a algún personal para poder cumplir en tiempo y forma con lo que se está tratando de hacer. Y bonificaciones, si fuese el caso, ¿verdad? Usualmente las bonificaciones son raras las empresas que dan bonificaciones por el cumplimiento de metas o haber alcanzado proyectos. Hay un elemento sustancial en términos de los proyectos que son la motivación, cuando hablamos de elementos de recursos humanos, que es fundamental, tener gente motivada. Y también van algunos aspectos asociados con las cualidades de los líderes. En una empresa donde yo trabajé hace mucho tiempo, recuerdo que en aquel entonces la paga donde estábamos no era ni mala, no era ni buena, por así decirlo, término medio. Pero había otras empresas donde eran similares a la que uno estaba, donde pagaban mejor. Había un equipo de personas que estaba sacando un proyecto, un desarrollo de un programa que iba a tener un impacto significativo en la empresa. Trabajaban hasta los domingos. Yo tuve una pequeña incidencia ahí, pero no fue directamente en el tema. Pero también, y ese equipo de personas, lo recuerdo, yo trabajaba hasta los domingos, trabajaba sábados, trabajaba más de 8 horas diarias, al final cumplió con las cosas. Se estaba desarrollando el proyecto, a muchos de ellos les salieron oportunidades de trabajo con una mejor paga donde se tenían y no quisieron dejar el trabajo botado. Uno, por el sentido de compromiso y dos, por el sentido también de respeto al líder que se tenía en aquel entonces. Dicen, no podemos detar a nuestro líder, vamos a terminar este proyecto. Termina el proyecto fue exitoso, tuvo un impacto significativo dentro de la organización, pero con muchas cosas, pues lamentablemente, pues la gloria se lo llevaron los altos ejecutivos. Y los altos ejecutivos, producto del producto, valga el juego de palabras, se recetaron un incentivo salarial porque habían gerenciado bien. Y aquellos pobres prójimos que estaban mal pagados, echándole, disculpen mi léxico, echando riata con el tema, pues no recibieron una bonificación, no recibieron nada. Al final, obviamente, terminaron el producto y dijeron adiós. Se fueron a otra empresa donde sí se les tenía una remuneración salarial mejor que la que se tenía en ese entonces. Entonces, las bonificaciones son elementos que usualmente no son equitativos. En algunos casos, la idea es que sí, salvo que hay empresas que tienen las políticas del concepto de bonificación. Bonificación por haber desarrollado o haber participado o haber sacado el producto a tiempo, por ejemplo. En este escenario,
nos hablamos lo que es la planificar la gestión de costos y nuevamente tenemos entradas, herramientas y salidas. Como entradas tenemos lo que es el plan de dirección del proyecto. Aquí incluye lo que es la famosa Carta de Constitución, los factores ambientales, que en el tema de la planificación es muy importante, sobre todo aquellos elementos que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Activos de progresos de la organización, dentro de otros. En las herramientas, seguimos citando una que suele salir a la luz en muchos casos, que es el tema de los juicios de expertos. Hablamos de técnicas analíticas y las famosas reuniones. ¿Qué nos lleva como salida de esto? Lo que va a ser el plan de gestión de los costos. La idea es, de forma detallada, tratar de colocar todos aquellos aspectos que tengan una incidencia en lo que es la consecución del producto, en este caso particular del proyecto que permite obtener el producto, de forma tal de que si algo se escapa y genera una solicitud de cambio para aumentar el presupuesto, no sea tan sustancial, es decir, que no sea algo significativo. Toda, insisto, hay algo cuestión de una gestión del cambio, toda nueva solicitud que se genere para hacer algo se denomina como un cambio y todo debe quedar debidamente documentado. En el plan de gestión de costos nos dice que lo que es la parte del plan de gestión de costos nos permite proveer una guía de cómo los costos del proyecto serán. ¿Qué van a hacer acá? Van a ser planificados, se verán de estructurar, se puede utilizar lo que es la estimación en muchos de los casos, por lo tanto se deberán de preparar y tendrán que ser, los costos tienen que ser controlados de manera que no se nos salga de la bolsa lo que estamos tratando de desarrollar. ¿Qué incluye esto? Pues se nos dice que eso incluye lo que es el nivel de precisión, unidades de medida, enlaces con los procedimientos de la organización, umbrales de control, reglas de valor ganado, procedimientos de control de cambios, nuevamente procedimientos de control de cambios, formatos de informe, descripciones de procesos y métodos para documentar los costos. Volvemos al mismo punto, en la parte de planeación, tratar de estimar de una forma estructurada los diferentes costos que se van a tener. En la parte de la planificación, como en su momento se ha conversado, una de las herramientas sustanciales para poder planificar, que es muy usada, son herramientas que utilizan la metodología de Gantt. Nos permite incorporar un pequeño diagrama de Gantt, perdón, y en ese escenario poder colocar las actividades, el tiempo de ejecución, los responsables y poder tener una estimación basada en cada una de esas tareas, dentro de otros como costo fijo y costo variable. Bueno, entonces, estimar los costos. En estimar los costos, anteriormente decíamos planeábamos, ahora vamos a estimarlos. Las entradas es el plan de gestión de costos, plan de gestión de los recursos humanos, plan de gestión de costos de materiales y otros, ¿no? Perdón. Línea base del alcance, hasta dónde se vaya el proyecto, cuál es la que se pretende, el cronograma del proyecto, registro de riesgos, factores ambientales, activos de proceso de la organización. Nuevamente, factores ambientales para tratar de tomar una consideración de los posibles análisis de riesgos que esto nos podría llegar a representar. Disculpe, solo me arreglan un segundito. Bien. Bueno, mencionamos que los factores ambientales y el análisis de riesgos es un elemento fundamental. Las herramientas salen acá nuevamente a la luz lo que es el famoso juicio de expertos, una estimación análoga basados en otros proyectos similares. Estimación paramétrica, donde se definen parámetros de medición y tratamos de definir métricas que nos permitan hacer eso. Estimación ascendente, eh, una estimación donde podemos ver gradualmente el tema de lo que serían los costos.
estimación por tres valores, como vamos a ver más adelante, los tres posibles valores. Análisis de reservas, costos de la calidad, software de la gestión de proyectos, como por ejemplo, institucionalmente, software asociado con lo que es, por ejemplo, el Microsoft Project. Análisis de ofertas de proveedores y técnicas grupales. Bien interesante acá, y se me escapaba hablar de este tema. Análisis de oferta de proveedores para estimar costos. Como mencioné en su momento, cuando ustedes quieran realizar algo, la sugerencia es de que eh, para poder realizar ese producto, adquirir un producto tecnológico, en la mayoría de los casos, por no decirlos todos, lo recomendable es adquirirlo por medio de un canal local, que si bien es cierto, obviamente en algunos casos esto le gana un valor adicional, ¿verdad? Al producto, porque obviamente tienen que hacer negocio, pero en otros casos es casi similar al costo de mercado internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos. Digamos que tenemos un artículo tecnológico que en Estados Unidos cueste 1.000 lempiras y que acá un proveedor se lo esté vendiendo también en 1.000 lempiras. Bueno, ¿y qué gana el proveedor? En algunos casos, por ejemplo, cuando los proveedores son grandes, los representantes de la marca son grandes, estos tienen un descuento. De manera que si algo en Estados Unidos vale 1.000 lempiras, los proveedores locales, por ejemplo, se lo dan en 800, porque ya son proveedores o vendedores certificados de la marca. Entonces, así ellos les dan un costo similar a lo que sería un costo de traerlo a Estados Unidos. A veces es recomendable. Hay otros tipos de proveedores, no, ¿verdad? Que son más usureros y si cuestan en Estados Unidos 2.000 lempiras, acá nos lo dan a 1.200. Pero en esencia, lo que quiero tratar de decir es de que busquemos a proveedores locales, hagamos por lo menos de 2 a 3 cotizaciones, lo ideal es 3 cotizaciones, bajo las mismas consideraciones. Por ejemplo, hablamos de las características del producto, hablamos de capacitación y hablamos de implementación. Si los escenarios así lo requieren, conseguimos las 3 cotizaciones y tratamos de hacer una media acá para saber cuánto realmente nos puede costar. O, en su defecto, ser otro caso, poder tomar la cotización más alta, porque sabemos que ese es el umbral más alto que puede llegar a tener costo del proyecto o del producto que se adquiere eh, permítame, Chris, para así poder dimensionar y tener un pequeño colchón adicional. Sí, Christopher, hoy sí, disculpe. No, exactamente eso hicimos en la clase del centro de cómputo, administración, centro de cómputo con la ingeniera Kelly. Nos Ajá, puso a hacer el ejercicio de cotización de tres mismos productos y qué diferencia hay de beneficio, de garantía. Nos dijo que tenemos que chequear y ver si, los costos, obviamente, y qué, qué adicional de garantía y no solo costos, sino qué pros y contras de comprar ese producto, del mismo correcto. producto. Y veamos que bajo las mismas consideraciones vamos a encontrar elementos que nos permitan a nosotros tener una idea. Por ejemplo, el otro le dice que la cotización solo tiene validación de 15 días, otro que más de días. Hablamos de conceptos de garantías. Hay otros que inclusive el mismo producto, bien un insumo, y le ofrecen lo que es la empresa, ya le suma el valor agregado. Por Ingeniero, ejemplo, instalación de olvidar lo más sustancial de sobre eso. Sí, sí, sí. tuvo problemas de audio ahorita. Ah, ok, perdón. No sé si ahorita. Ahorita sí, pero a ratito se le entrecorta demasiado. Ah, ok, gracias, gracias, gracias. Sí, volviendo a lo que Christopher, es muy notable. Entonces, vuelvo al mismo punto, tratar de obtener de 2 a 3 cotizaciones en los cuales nosotros podamos sacar elementos más importantes, algunos que sus ofertas de garantía o validez de la oferta puede variar en tiempo 15, 30, 45, hasta 90 días. Otros vemos que añaden valores agregados, como por ejemplo implementación o capacitación gratuita bajo el mismo costo. Entonces son elementos que tenemos que tomar en consideración en algunas de las circunstancias. Entonces, el tema de los análisis de las ofertas de proveedores es muy importante porque ya sabemos cuánto nos cuesta el producto, el bien o insumo ya puesto en el sitio, ¿verdad? Y inclusive dejarlo operativo bajo el concepto de mano cuando esto así lo requiera, permita. Se le entrecorta, me dice sí, mejor no había visto. No sé si ahorita me escuchan mejor.
Sí, ingeniero. Gracias. Bien, veamos. Estimar los costos. Nos dice que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para complementar las actividades del proyecto. Las estimaciones deben refinarse conforme avanza el proyecto, siempre procurando no salirnos de la bolsa, como decimos popularmente, de la huaca, disculpen mi léxico. Porque si algo ya hemos presupuestado que haga 1000 lempiras, tenemos que procurar mantener al margen que nos mantengamos en esos 1000 lempiras, con todos los costos que hemos tratado de detallar, como decíamos anteriormente. Pero siempre es el control y monitoreo y seguimiento mismo es importante porque tenemos que ir viendo de que estemos apegados al presupuesto. En algunos casos surgen elementos que no se pudieron prever de ninguna otra forma y que pueden generar un cambio significativo. Digamos, necesito inyectarle a mi proyecto, por ejemplo, mi proyecto vale 1000 lempiras, necesito inyectarle 100 lempiras más por algunas situaciones de que en su momento, cuando se hizo el estudio, el análisis, no existían, todo era viable, pero ya ha pasado el tiempo, cuando estamos con el proyecto en marcha, se presentan situaciones que generan una situación en la cual pues tengo que inyectarle más plata al proyecto. Entonces genera una solicitud de cambio y esperando que se le pueda aprobar, inyectar más plata al proyecto, ¿verdad? Bien, ¿cómo hacer las estimaciones? Las estimaciones, volvemos a algunos elementos fundamentales, juicio de expertos. Hay una frase popular ahí que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, juicio de expertos, aquella persona que ya tiene en sus espaldas varios proyectos desarrollados, que ha vivido varias situaciones, varios escenarios y conoce algunas situaciones que se pueden llegar a presentar y puede estimar más apropiadamente. Aquí hablamos de estimación por analogía, que la cual usa los costos reales de un proyecto previo similar como base de la nueva estimación. Bueno, un proyecto más o menos similar, que anteriormente costó 1000 lempiras, bueno, algunas circunstancias variables de cambio, cambios de dólar, costo del alza de los productos, etcétera, etcétera, pongamos que ahora vale 1100. Entonces, tenemos una estimación por analogía y por juicio de experto. Estimación paramétrica nos dice que utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables para calcular una estimación de costos para un recurso de la actividad del cronograma. La estimación por tres valores, lo que mencionaba anteriormente, aquí está la fórmula, utilizada cuando existe un grado de incertidumbre alto en la estimación de los costos, basado en tres estados, que es el más probable, el optimista y el pesimista, y dividido entre tres. Ahí pues se trata de tener una media aritmética que permita pues tratar de tener un presupuesto más o menos estimado. Denme un segundo, perdón. Volvemos. Esto nos lleva también a los tipos de estimación por coste. El otro elemento que tenemos es la estimación ascendente, que consiste en estimar el costo en paquetes de trabajo individuales o actividades del cronograma con el nivel más bajo de detalle. Entonces, de forma gradual, se va tratando de gestionar los costes asociados. Software de estimación de costes para gestión de proyectos, el más popular en este caso, el Microsoft Project, dentro de otros. Análisis de propuestas para licitaciones, veamos acá. En los casos que los proyectos se otorgan mediante procesos competitivos denominados licitaciones, las licitaciones, cuando se lleva un proyecto a una licitación, es porque usualmente el monto es considerable financieramente hablando. Que en algunos casos las empresas tienen algunas políticas, por ejemplo, si esto sobrepasa una cantidad de dinero de lempiras, ya no se hace por un proceso, como quien dice, de caja chica o compra menor, lo hacemos por un proceso ya un poco más formalizado mediante lo que es una licitación. En una licitación, pues el vendedor tiene que reunir una serie de condicionantes para poder desarrollar un proyecto. Algunas condicionantes como, por ejemplo, que puedan mostrar que tiene solidez financiera, para garantizar de que él tiene la plata apropiada para venderme a mí el proyecto y o desarrollarme el proyecto
con los bienes o insumos que necesito y hasta el proceso de poderme ayudar a implementar. Que posee, está al día con sus cuentas contables, que posee liquidez prácticamente, que no está en deudas con el fisco, cosas por decirlo. Es decir, una empresa que sea sólidamente estable y que pueda vender su servicio. Entonces, algunas condicionantes que se verán en el proceso de licitación dentro de otros. Es muy importante. Sí, Christopher. Y entonces, y esa investigación, ¿cómo se da eso a una empresa? Si es eso que no quiere ser estafado, por ejemplo, ¿cómo hace esa Ok. investigación? ¿Cómo se hace esta investigación? Por medio de documentación. Se pide una documentación que se reúna una serie de condicionantes, se reúne documentación legal, se pide la documentación legal para saber que es una empresa que está legalmente constituida, se pide los estados financieros que venga avalado por una firma auditora contable para garantizar de que es un estado financiero con credibilidad. En los estados financieros hay una fórmula que permite garantizar el estado de liquidez de la empresa y saber si tiene una liquidez apropiada para poder desarrollar el proyecto. Se piden también lo que son, ¿cómo se llama este otro apartado? Los estados financieros con instituciones bancarias mediante una garantía bancaria. La garantía bancaria es un respaldo, que es un pequeño porcentaje del proyecto, que se cobra en el caso de que la empresa no haya cumplido o genere un incumplimiento con la misma. Es decir, son una serie de aspectos legales que le sirve a usted como empresa que está contratando mediante una licitación, le sirve como para respaldarse de que no va a ser víctima de un fraude, por así decirlo. Y de que se le puede llegar a entregar las cosas en el tiempo y forma. Esto, quienes usualmente lo hacen, es sumamente en tecnología, avisarle su proyecto. No quiere menospreciar las empresas que vienen, que son empresas emergentes, no quiere, se quiere menospreciar, pero cuando nosotros deseamos desarrollar un producto tecnológico, tratamos de apoyarnos de la empresa que nos brinde una mejor garantía tecnológica por el sentido del servicio que se va a prestar. Entonces son algunas de las consideraciones que hay que tener en cuenta. Y nos dice que los casos Ingeniero, no se le entiende nada, se le está entrecortando demasiado. mediante procesos competitivos. ¿Me escuchan? Ahorita sí, ingeniero. Sí, una pequeña falla de mi servicio de internet. Bien, vuelvo, disculpen. Decíamos las técnicas grupales que utilizan el concepto de lluvia de ideas para tratar de hacer estimaciones. El otro punto aquí es determinar el presupuesto. Tenemos los entregables, que es plan de gestión de costos, línea de base del alcance, estimación de costos de actividades. Prácticamente los otros insumos. Las herramientas son aquí agregación de costos, análisis de reservas, juicio de expertos, relaciones históricas, conciliación de límite de financiamiento. Y las salidas son las líneas bases de los requisitos de financiamiento del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Aquí tenemos como algunos de estos, al momento de definir los presupuestos, tratamos de hacer estimación de actividades, estimación de los paquetes de trabajo, es cuando organizamos las actividades en grupo,
Estimación de las cuentas, es que eso está arriba de lo que son los niveles grupales, como se había hecho mencionado anteriormente. La estimación del proyecto, reservas de contingencias, el pequeño colchoncito que les mencionaba a ustedes, la línea base del costo del proyecto, alguna reserva adicional para lo que sería la gestión que pueda significar gestiones de cambio y tratar de obtener el presupuesto final, ¿verdad? Que son algunos de los métodos que se pueden llegar a utilizar. Al final tenemos aquí controlar los costos. En la control de los costos, las herramientas son la gestión del valor ganado, los pronósticos, índices de desempeño, revisiones del desempeño, software de gestión de proyectos y análisis de reservas de elementos importantes sustanciales. Estuve un poquito rápido aquí por el factor tiempo, disculpen. Controlar los costos, ¿qué no significa controlar los costos? Permítanme. Nos dice que controlar los costos es el proceso por el cual se monitorea la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de estos costos. Las situaciones que nos pueden generar cambio de costos son usualmente situaciones que inicialmente no se hayan definido o que no pudieran haber sido conceptualizadas de ninguna u otra manera. Son situaciones que son afectadas por elementos externos en muchos de los casos y que nos generan que tengamos que hacer una modificación de solicitudes de cambios, en este caso desde el punto de vista de costos al proyecto. Por ejemplo, teníamos una planificación en tiempo, pero resulta de que muchos de los contrapartes con los cuales íbamos a trabajar no se pudo coordinar. Tuvimos que ampliar una semana más porque resulta que se tuvo la semana morazánica, por así decirlo. Y si necesitamos trabajar con contrapartes. Entonces vamos a tener que ampliar una semana más. Probablemente tenemos que hacer una gestión de cambios en la planificación o una gestión de cambio en los costos asociados con los mismos. ¿Qué implica registrar gastos reales? Revisar los cambios a través del proceso de control integrado de cambios. Eso es muy importante. Hay una base que es la parte de gestión de cambios y todos los cambios deben ir documentados. Bien, al final, ¿a qué nos lleva esto? Las preguntas típicas en los proyectos, ¿cuándo se va? Que tenemos que tratar de responder con respuestas a esas preguntas. ¿Cuándo se va a terminar el proyecto? ¿Cuánto dinero hemos gastado en el proyecto hasta este momento? ¿Cuánto va a costarnos finalmente este proyecto? ¿Estamos dentro del cronograma aprobado? ¿Estamos dentro del presupuesto? ¿Cuánto más hay que gastar? ¿Cuánto trabajo hemos realizado? Son algunas preguntas que suelen surgir durante el desarrollo del mismo, sobre todo cuando las cosas van generando cambios. Puede ser, insisto, de que hayamos planificado, hayamos hecho unas planificaciones apropiadas, pero cuando los elementos del entorno que están en el proyecto generan acciones que impliquen cambios, entonces tenemos que hacer ajustes y tratar de ver si las situaciones o el presupuesto o los diferentes elementos que tenemos para poder realizar el proyecto nos permiten culminarlo en tiempo y forma. Mencionaba, por ejemplo, la semana morazánica. Bueno, la semana morazánica tal vez tenía que trabajar con contrapartes, pero las contrapartes estaban listas, pero yo no estaba listo. Mi personal estaba más pensando en salir, pasear que otra cosa. Y por ley tenía que concederles el tiempo, ¿verdad? O situaciones por el estilo. ¿Quiénes hacen estas preguntas? La alta gerencia, el cliente, el gerente general, el jefe del proyecto, los subalternos, ¿verdad? Que en algunos casos son los interesados. Los subalternos es cuánto trabajo hemos realizado, los directivos, cuánto más hay que gastar, los directivos, estamos dentro del presupuesto, estamos dentro del cronograma aprobado. Bien, al final, en este tema de costos, ¿qué tenemos aquí? La gestión de costos incluye 4 procesos, que son planificar la gestión de procesos, estimar los costos, preparar los presupuestos y controlar los costos. Como todo, es como cuando nosotros, no, o por ejemplo, ustedes, si fuese el caso, les dan una mesada. Esta es la mesada que te doy para la semana, o esta es la semana que te doy para la quincena. Allá de vos, si los querés gastar en los primeros 2 días, pero ahí no te vuelvo a dar plata. Y si necesitas dinero, mira cómo resolverlo. Igual acá, tenemos un presupuesto estimado y tenemos que gastar la plata en el tiempo y forma que hemos planificado. Cuando las condiciones no lo permiten y se generan costos o gastos adicionales, tenemos que hacer una solicitud de nuevo presupuesto para generar o para resolver la situación. Sí, Daisy.
Que si he tenido que cancelar algún proyecto por falta de costos, afortunadamente no, pero sí he tenido de que ver cómo pongo la cara para solicitar gestiones de cambios asociadas con costos. Y eso ha sido un dilema. Una vez, por ejemplo, me pasó algo, bueno, nos pasó porque no solamente era un equipo. Nosotros habíamos ese proceso que le mencioné a ustedes. Presupuestamos, nos tuvimos como referencia los valores de Internet, consultamos, conseguimos cotizaciones. Y, por ejemplo, en este semestre del año, ese producto que nosotros hemos cotizado, por así decir, me voy con sus valores bajos. Están en los 1000 lempiras. Y todo el proyecto se nos aprobó el presupuesto, se nos aprobó la plata, se lanza el proyecto. El proyecto se lanza para el segundo semestre del año. Pero en el segundo semestre del año ya no costaba 1000 lempiras, costó 1150. Y el primer reclamo fue, ¿qué pasó? ¿Por qué esto está con este valor? ¿Qué trabajo hiciste mal por el cual está un valor arriba de lo que tú habías presupuestado? Se hizo un esfuerzo para conseguir esos 1000 lempiras y resulta que son 1150 y necesitamos el proyecto. O sea, fue una bañada, por así decirlo, popularmente como se dice, con los jefes. Después se aterrizó a los jefes y se le dio la explicación. En ese caso particular fueron elementos del entorno, factores externos. Resulta de que las condiciones del mercado tecnológico de ese semestre al siguiente semestre cambiaron las reglas del juego. Por eso el valor diferencial. Entonces, ahí en el caso particular, lo que nosotros presentamos con el equipo fueron estas mismas situaciones explicando de esa forma. Lo que hoy anteriormente costaba 100 lempiras, ahora cuesta 1115, por así decirlo, y con el sustento apropiado para poder evidenciarlo y poder justificarlo. Ahí, ok, entonces costó que lo entendieran un poco, pero fueron variables del entorno fuera que no estaban de nuestro control, en donde las reglas del negocio en tecnología, en el mercado particularmente, en ese momento cambiaron y algunas cosas se dispararon en sus costos. Eso casi no significó el fracaso del proyecto por estimación de costos. De ahí se hizo otro proceso exhaustivo para buscar un ente que nos pudiera financiar el diferencial y al final lo logramos. Y al final el proyecto afortunadamente pues se logró, se concretó, pero se hicieron una cantidad de gestiones de cambio en el proyecto que ustedes no tienen ni idea para poderlo alcanzar. Eso son algunas situaciones que se pueden presentar y como menciono en este caso, vemos que podemos planificar de manera muy apropiada tanto las actividades como los costos y el alcance del mismo, pero cuando surgen algunos elementos del entorno que no están en nuestro control, entonces ahí genera un poquito de fricción y genera un poquito de dificultades en el proyecto que hay que verlos cómo manejar. Entonces, al final, dice que la gestión de los costos brinda la posibilidad de gestionar adecuadamente los recursos a partir del estacionamiento de un presupuesto y mecanismos de monitoreo. Bien, con esto nos quedamos acá. Y si hacemos una retroalimentación final de la clase, en la clase hemos estado hablando del alcance y hemos estado hablando de los costos y todo lo que es necesario o que es incurrido dentro de esto de manera general. Haciendo un resumen, el alcance es prácticamente con la plata que tengo hasta dónde puedo llegar. Y los costos, tratar de planificar de manera apropiada cada uno de los elementos de forma detallada, de forma tal que podamos darle un seguimiento y un monitoreo y que si deben existir cambios durante el transcurso del proyecto que me puede incrementar el costo, que en la medida de lo posible estos cambios no sean tan significativos o sustanciales, porque cuando son muy sustanciales, son muy grandes, puede significar el fracaso del proyecto. Estos materiales se estarán haciendo doble plataforma porque el día lunes tenemos una prueba de seguimiento, ¿verdad? Como las otras semanas anteriores. Bien, por lo tanto, nos quedamos acá. Si no hubiese alguna pregunta, comentario, examen de fin de semana, bendiciones.